Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti. Cuando nos comentas acerca de esta óptica multidisciplinaria y estos asombros de Carlos, de Fernando, me acuerdo, Carlos, precisamente de unos versos de Hugo Gutiérrez Vega, que se refiere precisamente a José Carlos de Serra, cuando muere, un poeta muy joven también, y le dice: llegabas a tu casa siempre con un asombro nuevo, ¿no? En los ojos llevabas siempre un asombro nuevo. También era cierto, también me recuerdo en España me llamó a decirme: ahora lo que vamos a hacer va a ser un dossier de poesía rusa, ¿no? Ahora contemporánea, ya tenemos el otro, ¿no? Era fascinante, Fernando, era fascinante. Vamos a seguir con María Demián. Por favor, muchas gracias. Voy a leer tu pequeña semblanza. Es una poeta nacida en Ciudad de México, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y biología en el Instituto Politécnico Nacional. Fue coordinadora de literatura en el Instituto Politécnico Nacional y locutora del programa Vida y Letras en Radio IPN. Ganó el tercer Premio Internacional de Poesía en la ciudad de Añeca, en España. En 2020, el IPN le otorgó distinción al mérito politécnico con el diploma a la cultura. Y en el 2023 obtuvo el Premio Nacional de Locución en la categoría Cultura de Radio. Actualmente es responsable del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia de Lima. Muchas gracias, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, al igual que mi querido amigo Carlos, debo empezar diciendo que me es muy difícil estar aquí, sobre todo porque soy una persona muy sensible. Quise mucho a Fernando, fue mi amigo, lo conocí desde que yo tenía 15 años y me es inevitable no tener ganas de llorar a veces, ¿no? Así que me disculpo de antemano por eso. Quiero dar las gracias por invitarme a esta mesa y recordarlo. Yo creo que quienes estuvimos juntos, quienes convivimos con él, no lo vamos a olvidar. Sobre todo ese cariño y esa generosidad que lo caracterizaban, ese corazón tan bueno y esa mente tan brillante, siempre pensando en la poesía, siempre pensando en la literatura, siempre buscándola en todos lados. Y yo que conviví con él prácticamente la mitad de mi vida, pues es inevitable no hablar de él sin hablar de esa época de mi vida, ¿no? En la que yo también me acerqué a la poesía. Y como ya sabía que posiblemente me iba a poner así, preparé un breve texto que voy a leer a continuación. Queridas amigas y amigos, el día de hoy nos reúne el recuerdo de un poeta, filósofo, maestro, promotor cultural, lector y gran conversador, pero sobre todo un amigo entrañable, generoso, inteligente, apasionado. A Fernando lo conocí cuando yo tenía 15 años en un taller de poesía latinoamericana que se impartía en un café-bar que tristemente ya no existe en la esquina entre Tonalá y la avenida Álvaro Obregón. Desde entonces, y durante los años que siguieron, tuve el privilegio de compartir con él no solo el amor por la poesía, sino largas charlas sobre los temas que más le emocionaban: la filosofía, la historia, la cultura, la religión, la justicia, la política, los derechos humanos. Una vez tomé un curso con él de Derechos Humanos en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Pero también hablábamos mucho sobre la amistad, el dolor, la belleza y sobre todo el amor. ¿Cómo olvidar nuestras interminables pláticas sobre el amor? Sobre los gestos, las personas, las palabras que hacían vibrar nuestros corazones. Él y yo siempre decíamos que ahí radicaba la verdadera poesía. Estas charlas podían durar horas, se extendían de los cafés a los bares como al
famosísimo Downtown que ya mencionó Carlos y que voy a extrañar para siempre porque también es un lugar que ya está cerrado. También las largas pláticas que nos acompañaban en las calles de la Ciudad de México, en las librerías, las bibliotecas, los museos, lugares en los que nos fuimos haciendo cada vez más amigos mientras hacíamos gestión cultural juntos. Su idea era clara: crear espacios de pensamiento crítico en torno a la literatura, ideas que en aquel entonces compartimos con otros amigos cuyos caminos ahora se bifurcan de nuestras vidas. Fernando fue un amigo, pero también fue un maestro, y no solo mío, sino de muchas generaciones. Enseñaba a pensar, a dudar, a apreciar el mundo con una mirada siempre poética. Como gestor cultural, impulsó espacios de talleres de escritura y lectura de poesía, y propició siempre la participación de los jóvenes en recitales poéticos, en cafeterías, centros culturales y bibliotecas. Creía firmemente que la poesía no debía quedarse en los libros, sino circular entre la gente, hacerse una voz colectiva. Tenía la convicción de que la literatura debía ser una herramienta para el encuentro, para el diálogo, para la transformación. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en esos lugares en donde nos encontramos, que trabajamos juntos, ¿no? Que fueron las primeras mesas de pensamiento y crítica literaria que llevamos a cabo en la Casa del Poeta por ahí en 2015, 2016. También el Festival Vértice del Tiempo, una reunión de poetas intergeneracionales. De manera particular nos emocionaba muchísimo porque consistía en hacer una reunión donde poetas de diferentes generaciones se sentaban, compartían sus textos y además los moderadores les hacíamos preguntas para platicar acerca de la poesía. En Diótima, por ejemplo, que ya después no trabajé mucho en ese proyecto, pero fui invitada junto a grandes poetas jóvenes que él admiraba y veía con mucha luz, como fueron Fabián Espejel, Xochipilli Hernández, que hoy nos acompaña, Carlos Sánchez, Orlando Mondragón, mi querido Max. Fernando siempre me pareció un hombre profundamente contemplativo. Su poesía es un testimonio de esta interioridad. Sus versos, llenos de símbolos, mensajes ocultos, imágenes interesantes y metafóricas, nos hablaban de una inagotable curiosidad por la existencia, por la belleza que se esconde en lo cotidiano, por la constante búsqueda de sentido. En sus textos hallé esta tensión entre la fe y la duda, entre el silencio y la palabra, entre el amor y el desencanto, pero sobre todo una voz honesta que se buscaba a sí misma, que pretendía alcanzar en lo intangible, en la palabra lúdica, en el verso amoroso y la imaginación literaria. Hoy, al recordarlo, me cuesta pensar en él como una ausencia, porque su presencia está en nosotros, en sus alumnos, en sus compañeros, en sus amigos, en las personas a quienes tocó con su palabra y su cariño. Su legado no es solo su obra, sino también su forma de estar en el mundo, con ética, con ternura, con compasión y compromiso. Sé que para muchos de nosotros fue una suerte inmensa haberlo tenido cerca. Fue ese tipo de amigo con quien podías hablar durante horas sin darte cuenta del reloj. Ese amigo a quien podías llamar para salir por un café a leer poemas, ese que no necesitaba grandes gestos para hacerte sentir acompañado. Y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar esas charlas que tuve con él acerca de cuando él estaba muy enamorado y hablábamos horas y horas y horas del amor y me pedía consejos y yo decía, bueno, yo no soy una experta, pero yo haría esto. y le daba risa y confiaba mucho en mí. Creo que eso es algo que guardo en el corazón por siempre. Tanto él como el maestro José Vicente Anaya, que también en paz descanse, fueron dos figuras que siempre me miraron con muy buenos ojos. En estos tiempos donde tantas cosas se sienten efímeras, recordar a Fernando Salazar Torres es también recordarnos que hay vidas que dejan huella,
que hay personas cuya forma de mirar el mundo transforma el modo en que lo miramos nosotros, que hay presencias que no se disuelven con su partida. Querido Fer, gracias por todo, por tu generosidad, por tu pensamiento, por tu poesía y tu complicidad. Gracias por enseñarnos a vivir con más preguntas que certezas, por mostrarnos que el arte, cuando es sincero, siempre nos encuentra. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Susana Bautista Cruz. Susana Bautista Cruz es investigadora sobre comunidad, estudios feministas y literatura de lenguas indígenas. Es docente del programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad e integrante de la agrupación de escritores Mascamas. Bienvenida, Susana. Gracias. Mi voz, mi palabra, es semilla roja que siembra en el ombligo de la tierra. Cuando mi última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Isaac Carrillo, este poema se llama Semilla, y es de un poeta maya también que falleció muy joven debido a una neumonía. Pues muy buenas tardes, agradezco a Maximiliano Cid del Prado y a los amigos que nos convocan en este merecido homenaje en memoria de nuestro querido Fernando Salazar Torres. Saludo a sus familiares, a su mamá, a su hermana y a los amigos que hoy nos acompañan para recordar con gran cariño al poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural mexicano. En esta breve intervención deseo comentar la importancia de su trabajo como gestor cultural, donde abrazó las literaturas en lenguas mexicanas en los diversos coloquios, ciclos de conferencias y recitales poéticos. Particularmente el ciclo Crítica y Pensamiento en México, que organizó durante 4 años en casa del poeta Ramón López Velarde, que ya también Mariel comentó, Museo del Estanquillo, Museo de la Revolución, Museo de la Ciudad de México, en la librería Gandhi, donde participé junto a otros poetas con un texto referido al panorama de la poesía en lenguas indígenas en México, celebrado en 2018. Crítica y Pensamiento en México, de acuerdo al propio Fernando, nació como un homenaje a Alforja, revista de poesía, a su fundador, el poeta José Vicente Anaya, también ya fallecido, y a su labor crítica como constructora de una visión poética. Al igual que Anaya, su maestro y mentor, gran conocedor de la oralitura de los pueblos indígenas de Norteamérica, la siguiente edición en septiembre de 2019 la dedicó a la literatura en lenguas originarias de México. Desde la tradición oral hasta las corrientes y cánones estéticos en la poesía de las lenguas de América. En este ciclo participaron Viviana González, boliviana, Rosario Patricio, Mije, Margarita León, otomí, Irma Pineda, zapoteca, Luis Manuel Amador, zapoteca, Francisco Antonio León Cuervo, mazahua, Martín Tonalmeyo, náhuatl, Juventino Gutiérrez, Mije, y la querida Nadia Inusabi, poeta mixteca, que hoy nos acompaña también aquí. Este ciclo se realizó en el antiguo colegio de San Ildefonso. De ahí surgió una amistad literaria que nos unió en varios proyectos junto a Maximiliano, Carlos, Eduardo y otros jóvenes poetas de la congregación literaria en la Ciudad de México. Aquí me gustaría comentar que realmente son muy pocos los poetas con esta enorme sensibilidad. Sobre todo Crítica y Pensamiento, a mí me sorprendió muchísimo que le dedicara toda una edición, toda una jornada de varias charlas con especialistas muy importantes, donde no únicamente, realmente hay coloquios en donde
solamente se invitan a 2 o 3 poetas que viven en la Ciudad de México para cumplir con la cuota. Y la verdad, Fernando, con esa gran sensibilidad que lo caracterizó para escuchar, para leer, para reflexionar, pues convocó a varios poetas de los más importantes e hizo a todos los presentes pues que se hiciera una reflexión en torno a las literaturas en lenguas indígenas, y él se convirtió también en un gran gestor. De hecho, también en lo que siguió, en el coloquio que siguió realizando como coautor, también hubo una mesa muy importante en donde convocó a Espinosa Zaynos, por ejemplo, un poeta poblano, totonaco. Entonces, su labor también como gestor cultural serio, creo que abrió las puertas para varios de nosotros, inclusive también en la revista. Y esto es muy importante, estas charlas que después terminan justamente en alguna comida, en algún pozole. Hoy, bueno, yo pertenezco a la agrupación de escritores Mazahuas, y esto se debió justamente que después de la charla que se tuvo en el 19 en el Colegio de San Ildefonso, yo me acerqué a mi paisano Francisco Antonio León Cuervo, y de estas charlas, pues ahora yo pertenezco también a esa agrupación. Es decir, Fernando puentes de manera generosa para que varios poetas en lenguas indígenas pudieran acceder a espacios culturales a los que muy difícilmente se accede. Y recibió sus textos también, ya fueran ensayos o poemas, realizó entrevistas para publicarlos en la revista Taller. También nos convocó para conformar un poemario traducido al bengalí. Me sobran anécdotas de su amor por la lengua española, por sus estudios serios de la historia de México, por todo esto y más, su espíritu ronda entre nosotros. Va el halcón que nos ve y la liebre que no deja de cruzar la vereda y la garza que atraviesa el cielo todavía. Gracias, Fernando. Y quiero concluir con este poema en náhuatl que dice así: Tinoga tlamal noyolo, llego a Inticatla, Niki Iquita Insochitli Macaín Cuatihuella. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a concluir este segundo bloque con la participación de la poeta Carmen Nosal. Carmen Nosal es una poeta hispano-mexicana nacida en Asturias, España. Tiene 24 libros publicados y diversos premios literarios. Dirige el encuentro de poetas iberoamericanos con sede en México, Conversando, revista iberoamericana de poesía y ensayo, y el Laboratorio de Poesía Hispanoamericana. Carmen, muchísimas gracias. Adelante.